Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tratar una patología gastrointestinal muy frecuente en consulta, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, para empezar, pues, este es un término con el que se engloba varias patologías cuyo origen es multifactorial y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio, crónico, recurrente, de diversos grados de severidad del tubo digestivo y con afectación potencial de otros órganos. Hoy nos vamos a centrar principalmente en dos patologías, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es una inflamación de la mucosa limitada al colon y al recto, este último en un 95% de los casos. Hay que tener mucho cuidado porque también puede comprometerse el ilion terminal. Esta colitis ulcerativa se caracteriza por una diarrea sanguinolenta. El paciente refiere urgencia y tenesmo rectal. Es de curso intermitente y presenta exacerbaciones. La enfermedad de Crohn ya es una inflamación transmural focal. Aquí las células inflamatorias se infiltran, se ulcera la mucosa y pueden gestarse granulomas no caseificantes. Aquí, como pueden observar, afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal. Hay manifestaciones extraintestinales y se presenta a cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente entre la segunda y la tercera década de vida. Ya respecto a las etiologías, pues son múltiples, son muchas, eh, son muchos los factores que se han visto que influyen en la etiopatogenia. Sin embargo, la constante presente en estas dos patologías es el efecto del sistema inmune, el daño de la barrera intestinal y la infección por microorganismos. Esa es una triada encontrada tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Ya para recordar un poco sobre la fisiología intestinal, eh, recordemos que el intestino es capaz de absorber agua entre 1 y 5 litros al día mediante el flujo de electrones. Absorbe cerca de 400 miliequivalentes al día de sodio de forma activa mediante esta bomba sodio-potasio ATPasa. El potasio es secretado a la luz intestinal de forma activa y es reabsorbido pasivamente. El cloro se absorbe activamente mediante intercambio con bicarbonato. Las bacterias degradan proteína e urea para obtener amoníaco, el cual es absorbido y transportado al hígado. Las bacterias también degradan carbohidratos de los cuales obtienen ácidos grasos de cadena corta. Vemos acetato, butirato, propionato, que les proporciona la fuente de energía a los colonocitos para el transporte iónico activo. Las bacterias que encontramos en la luz intestinal son aerobias y anaerobias. Las aerobias principalmente E. coli, anaerobias principalmente bacteroides. La microflora endógena es crucial para la síntesis de vitamina K, para evitar la colonización por patógenos y metabolizar carbohidratos, proteína, así como participar en el metabolismo de la bilirrubina, los ácidos biliares, el estrógeno y el colesterol. Todos, absolutamente todos, producimos gas intestinal, así que esto es algo por el cual no nos deberíamos avergonzar. El nitrógeno y el oxígeno que compone este gas proviene en gran parte del aire deglutido. El dióxido de carbono se produce por la reacción de iones de bicarbonato con hidrógeno y también por la digestión de los triglicéridos en ácidos grasos. Las bacterias del colon forman el hidrógeno y el metano y pues al día se liberan aproximadamente entre 400 y 1200 mililitros de gas intestinal en forma de flatos. El colon no cuenta con el mismo complejo motor migratorio del intestino delgado. Presenta contracciones de amplitud baja que desplazan el contenido del colon en sentido anterógrado y retrógrado. Así retrasa el tránsito intestinal y le permite absorber más agua y poder realizar el intercambio de iones. También presenta contractilidad de amplitud alta. Sin embargo, aquí la función es para el movimiento en masa. En general, la activación colinérgica incrementa la motilidad del colon. Como pueden ustedes observar, la defecación es un mecanismo coordinado bastante complejo, que comprende el movimiento en masa del colon, el aumento de las presiones intraabdominal y rectal y la relajación del piso pélvico. Vemos
principalmente su mediación por el sistema nervioso autónomo. Y en cuanto a la distensión del recto, pues este causa una relajación refleja del esfínter anal interno. Eso es a lo que se le denomina el reflejo inhibidor recto anal. Y esto es lo que le permite al contenido entrar en contacto con el conducto anal, ¿ya? Este es como un reflejo de muestreo, ¿sí? Le permite al epitelio sensorial diferenciar entre si las heces son sólidas o líquidas o si es gas. Si no ocurre la defecación, el recto se relaja y pues desaparece la necesidad de defecar. Eso es a lo que se le denomina la respuesta de acomodación. La continencia exige una adaptabilidad adecuada de la pared del recto para poder acomodar el bolo fecal. También exige el control neurógeno apropiado del piso pélvico, el mecanismo del esfínter, mediado por el músculo puborectal, y que los músculos esfínteres interno y externo estén funcionales. La defecación prosigue con la coordinación pues, de la presión intraabdominal, así mediante la maniobra de Valsalva. Se aumenta la contracción del recto, el músculo puborectal se relaja y el conducto anal se abre. Respecto al músculo puborectal, este tiene una función importante. En reposo, él crea como una especie de cabestrillo alrededor del recto distal, forma un ángulo relativamente agudo que distribuye las fuerzas intraabdominales hacia el piso pélvico, como pueden ustedes observar. En la defecación se endereza este ángulo y permite aplicar la fuerza descendente a lo largo del eje del recto y el conducto anal. Desde el punto de vista tónico, los esfínteres interno y externo son activos en reposo. El esfínter interno tiene a su cargo la mayor parte del tono involuntario del esfínter en reposo. Eso es a lo que se denomina presión de reposo. El esfínter externo se encarga de la mayor parte del tono voluntario del esfínter y a eso se le denomina presión de expresión. Los cojinetes hemorroidales suelen contribuir a la continencia al bloquear de manera mecánica el conducto anal. Eh, ¿Qué me puede dañar esta continencia? Una mala adaptabilidad rectal, que los esfínteres internos o externos se lesionen, eh, que el músculo puborectal se vea comprometido o que haya un daño nervioso también. La colitis ulcerativa, como mencioné anteriormente, se caracteriza por una diarrea sanguinolenta, un dolor abdominal tipo cólico. El paciente refiere urgencia y tenesmo rectal. Hay además episodios de exacerbación y de remisión. Aproximadamente un 50% de los pacientes presentará una exacerbación severa durante el curso de la enfermedad y una menor proporción presentará recidivas frecuentes o enfermedad activa permanente. Cerca de un 20 al 30% de las pancolitis requerirán en algún momento una colectomía. En cuanto a la enfermedad de Crohn, esta tiene manifestaciones heterogéneas, incluye dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, fiebre y en algunos casos complicaciones serias como una obstrucción intestinal, fístulas de predominio perianal y también pueden haber abscesos. Al igual que la colitis ulcerativa, también se caracteriza por periodos de exacerbación y de remisión. La presentación luminal es crónica, recurrente. Solo la mitad de los pacientes entran en remisión. El riesgo de presentar enfermedad fistulizante es del 20 al 40%. El curso clínico de las fístulas es variable, depende de su localización, su complejidad. Las fístulas perianales complejas no suelen cicatrizar. Ya si queremos diferenciar entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, eh, recordemos que estos tienen unos patrones muy similares, ¿sí? Pero, por ejemplo, la enfermedad de Crohn se caracteriza por ese compromiso transmural y fistulizante que puede afectar todo el tracto digestivo y la región perianal, mientras que la colitis ulcerativa, el compromiso es mucoso limitado al colon. El síntoma cardinal de la colitis ulcerativa es el sangrado eh, con las deposiciones, mientras que en la enfermedad de Crohn la diarrea puede o no cursar con sangrado. Eh, el dolor abdominal en la colitis ulcerativa es difuso, mientras que en la enfermedad de Crohn es generalmente derecho.
Si el paciente cursa con una pérdida de peso marcada, sospecho una enfermedad de Crohn, no tanto como en la colitis ulcerativa. La afectación en la enfermedad de Crohn es como en parches, mientras que la colitis ulcerativa es más continua. Existen diversas manifestaciones extraintestinales, la infiltración grasa, la cirrosis, la artritis en un 20% de los casos está asociado a eh, la enfermedad inflamatoria intestinal, eritema nodoso, piodermia gangrenosa, lesiones oculares como la uveitis, iritis, conjuntivitis, eh, son bastante peculiares. El diagnóstico se da por colonoscopia, con ilioscopia y biopsias segmentarias. Es, este, es esta endoscopia la que me permite definir si estoy ante una colitis ulcerativa o si estoy ante una enfermedad de Crohn. Ya les dije anteriormente por las características que presenta cada una. Sin embargo, hay unos criterios endoscópicos que me permite definir con mayor precisión si es colitis ulcerativa o es enfermedad de Crohn. Cuando yo sospecho enfermedad de Crohn, yo tengo que evaluar la probabilidad de que ésta recurra. Yo para eso acudo a el puntaje endoscópico de Rogers, que a mayor puntaje es mayor la probabilidad de que esta presente recurrencia. Eh, Aquí vemos los diagnósticos colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn solo por endoscopia. Vemos que en la colitis ulcerativa el compromiso rectal es ascendente y es mayor, mientras que en la enfermedad de Crohn el compromiso rectal es menor. En la colitis ulcerativa hay un compromiso continuo, mientras que en la de Crohn es en parches. En la colitis ulcerativa ese compromiso es simétrico, en, en la enfermedad de Crohn no tanto. Aquí en la colitis ulcerativa no hay úlceras ileales. En la enfermedad de Crohn sí vemos úlceras ileales, vemos que hay áreas respetadas. Algo que tienen en común estas dos es que hay puentes mucosos, bueno, pueden haber puentes mucosos, pueden haber pseudopólipos, pueden haber eritema. En la colitis ulcerativa es muy rara la estenosis y si la estenosis está presente yo debo sospechar algo maligno. En la enfermedad de Crohn es común ver las estenosis. En la colitis ulcerativa hay pérdida del patrón vascular, hay granularidad, se ve friable el tejido, no tanto como en la enfermedad de Crohn, que tiene un patrón como en empedrado. Hay úlceras aftosas en esta enfermedad de Crohn y el, el compromiso ulceroso en la colitis ulcerativa es profundo, mientras que en el Crohn es más superficial. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Crohn, pues el estudio de elección es la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Se prefiere la resonancia magnética porque no hay radiación. Se usan sobre todo estos cuando yo quiero evaluar, aparte del intestino delgado, otros órganos intraabdominales. La cápsula, la videocápsula endoscópica es muy bueno, sin embargo debe hacerse posterior a haber realizado una endoscopia como tal. Tiene un alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de enfermedad de Crohn del intestino delgado. Este es una enteroscopia con balón, ¿sí? Se usa sobre todo cuando eh, hay áreas que yo quiero evaluar, pero son bastante estrechas, inaccesibles a la endoscopia convencional. Y en caso tal que con todos los métodos diagnósticos anteriores yo todavía esté entre la duda de si es una enfermedad de Crohn o si es una colitis ulcerativa, pues esto que se presenta en el 15% de los casos, no nos debemos matar mucho. Asumimos como una colitis indeterminada. Eh, el tratamiento ya viene bastante enfocado. Yo para poder elegir el tratamiento adecuado, yo primero debo estar seguro que estoy ante una enfermedad inflamatoria intestinal.
Debo saber muy bien cuál es, si es una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn o si es una colitis indeterminada. Debo evaluar la gravedad eh, que esté cursando el paciente, ya que si la sintomatología es leve o moderada, yo puedo optar por un tratamiento ambulatorio. Si la sintomatología es severa, no hay duda, yo debo hospitalizar. Siempre, siempre, siempre yo debo iniciar con un tratamiento médico, a no ser que haya una condición en especial que me obligue a iniciar con un tratamiento quirúrgico. Eh, Veremos más adelante entonces estas condiciones. Eh, ¿Cómo podemos nosotros estratificar la severidad de los síntomas? Hay muchas escalas. Esto es para mostrarles que ustedes pueden elegir la escala que más se adapte a sus gustos, la que mejor manejen. Existen escalas tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerativa. Eh, y con esto yo busco entonces determinar si es leve, moderado o severo para yo así poder instaurar un manejo ambulatorio o hospitalizar. El tratamiento médico, verá, está orientado más que todo en disminuir la inflamación y aliviar los síntomas. Este es compartido tanto por la colitis ulcerativa como por la enfermedad de Crohn. La primera línea de tratamiento médico son los salicilatos. Está la sulfasalacina, la mesalacina, incluso el ASA. Este tiene como función inhibirme la ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa, que ya sabemos su mediación en la inflamación. Se necesita que este salicilato haga contacto directo con la mucosa para poder que actúe. Ya nosotros podemos optar por antibióticos, sobre todo en enfermedad de Crohn, con el objetivo de poder disminuir la carga bacteriana intraluminal. Los antibióticos en la colitis ulcerativa solamente están indicados si el paciente cursa con una colitis fulminante o con un megacolon tóxico. Eh, Respecto a los corticosteroides, se dan en ciclos cortos y este va orientado es para tratar esa exacerbación aguda, ya sea en colitis ulcerativa o en enfermedad de Crohn. Se ha visto que en el 75 al 90% de los pacientes mejoran esta exacerbación aguda con un ciclo corto de corticosteroides. En caso tal que el paciente esté cursando con una proctitis o con una proctosigmoiditis, se recomienda el uso de corticosteroides en enema, ya que eh, al actuar de forma local es más eficaz. Los inmunodepresores se mandan sobre todo cuando los salicilatos fracasan, si el paciente depende mucho de los corticosteroides o si el paciente presenta resistencia a los corticosteroides. Ahí es que vamos a mandar inmunodepresores. Estos, recordemos, son antimetabolitos que interfieren con la síntesis del ácido nucleico, eh, disminuye la proliferación de las células inflamatorias. Lo malo con este es que el inicio se da a partir de la sexta a la decimosegunda semana. Es por ende, requiere corticosteroide concomitante. Eh, los tratamientos biológicos van orientados a la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. Así con esto disminuimos la inflamación sistémica. eh, Se dan sobre todo en personas que son resistentes a los esteroides, si es que tiene una enfermedad, una colitis ulcerativa. Si es enfermedad de Crohn, se dan sobre todo cuando el paciente presenta manifestaciones extraintestinales. La nutrición parenteral, recordemos que esta inflamación es un estado hipercatabólico, por lo tanto requiere de este manejo. Y ya en la colitis ulcerativa pensamos en cirugía, dependiendo de estas condiciones. Si el paciente está con una hemorragia masiva, si cursa con un megacolon tóxico, si cursa con una colitis fulminante refractaria pues al manejo médico instaurado previamente, o si presenta un deterioro del estado clínico o no hay mejoría a las 24 horas, 48 horas, el paciente se va de cirugía urgente.
Si el paciente, a pesar del tratamiento médico, no tuvo respuesta o presenta un mayor riesgo de complicaciones con el tratamiento médico instaurado, o incluso si el paciente tiene un riesgo alto de desarrollar un carcinoma colorectal, eh, se opta por cirugía programada. No es inmediata, pero se va a hacer más adelante. Eh, en el caso tal de que el paciente está con una colitis fulminante, yo lo primero que debo hacer es reanimar al paciente, darle una hidratación vigorosa. Debo dejarlo en reposo intestinal, aplicar antibióticos de amplio espectro que cubran sobre todo anaerobios y gram negativos. Debo administrar corticosteroides parenterales para disminuir la inflamación y absolutamente contraindicado se encuentra hacer una colonoscopia, en este caso, hacer un enema con bario o dar antidiarreicos. No se puede hacer en caso tal que el paciente esté cursando con una colitis fulminante. Eh, Nosotros, ¿qué podemos hacer en la cirugía urgente? ¿Listo? Entonces, primero, debemos definir si el paciente está inestable, si tiene una colitis fulminante o un megacolon tóxico, si el paciente cursa con una hemorragia masiva. Eso es lo primero que yo tengo que determinar porque dependiendo de esto es que yo voy a dar o voy a hacer mejor la cirugía adecuada. El paciente que cursó pues con colitis fulminante o megacolon tóxico, ya yo opto por hacerle una colectomía abdominal con una ileostomía terminal. Aquí el recto se afecta, sí, en la colitis fulminante del megacolon tóxico, pero casi siempre mejora. Entonces yo lo puedo respetar. Si el paciente se encuentra inestable, yo opto por dar una ileostomía de asa con una colostomía para descomprimir. Y ya posterior a esto decido completar. Es como seccionado, hacer como espaciada pues el tratamiento quirúrgico. Ya en cuanto a la hemorragia masiva, eh, se opta por hacer una proctectomía con una ileostomía permanente o una anastomosis de bolsa ileal ano. Los pacientes que se mandan a cirugía programada, entonces yo primero, lo ideal es hacer una proctocolectomía total restauradora. Ya pacientes que cursan con una colitis ulcerativa crónica, que es verdad, esta colitis ulcerativa crónica debería vigilarse, no hay que ser tan eh, lanzados pues en programarle cirugía, debería vigilarse, hacerse múltiples colonoscopias con múltiples biopsias. Sin embargo, ya en el paciente pues que cursa y que por sintomatología requiere de verdad la cirugía, se opta por hacerle una proctocolectomía total con ileostomía terminal. Eh, También si es que todo el intestino está afectado, hacemos el mismo procedimiento. Ya si el paciente no quiere tener una ileostomía permanente, se puede hacer una proctocolectomía restauradora con anastomosis anal con bolsa ileal. Y en colitis indeterminada, la cirugía de elección es la colectomía abdominal con anastomosis ileorectal porque se conserva el recto. Ya para definir el tratamiento de la enfermedad de Crohn, Eh, aquí vale la pena aclarar que solo cuando hay complicaciones es que yo acudo a la cirugía, porque pues no podemos extirpar todo el intestino. Recordemos que la enfermedad de Crohn puede darse a nivel de cualquier segmento del tracto gastrointestinal, así que si todo el segmento del tracto gastrointestinal está en riesgo, no podemos extirparlo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero debemos ver si el paciente cursa con un cuadro agudo, el cual nosotros vamos a manejar con antiinflamatorios, dar reposo intestinal, antibióticos y nutrición parenteral, igual que en la situación anterior. Este cuadro agudo se caracteriza sobre todo por
las fístulas o los abscesos. Los abscesos pueden drenarse percutáneamente con un tapiado. Las fístulas se pueden resecar, ¿sí? El objetivo de este tratamiento que les muestro acá es preparar al paciente antes de que requiera cirugía. Ya si el paciente cursa con una estenosis, porque la fibrosis crónica lleva a que se estenose en segmentos del intestino, se puede optar por una resección o por una plastia. La plastia es como moldear de nuevo esa zona. Eh, cuando se da, cuando se opta por una plastia, sobre todo cuando las estenosis son cortas, son muchas, son fibrosas. eh, si las estenosis son largas, es mejor acudir a anastomosis laterolateral del intestino delgado. Eh, También en el caso de la estenosis se puede hacer dilatación colonoscópica, sobre todo cuando la estenosis se ubica en el ilion distal. Si el paciente está estable, pues se puede hacer esa anastomosis quirúrgica, pero si está inestable, si está desnutrido o si está inmunodeprimido, yo debo ser precavido y es mejor generar un estoma, ¿sí? Que permita el manejo pues de los residuos. Debo yo en la enfermedad de Crohn ubicarme anatómicamente, ¿listo? Si la manifestación es en ilion terminal y en ciego, o si es solo en colon y recto, o si es en región anal y perianal, yo voy a tener un enfoque distinto. Así que primero debo delimitar eh, anatómicamente el sitio que voy a tratar. Ya en la enfermedad de Crohn ileocólica y de intestino delgado, yo puedo presentar abscesos, puedo presentar fístulas, ¿sí? En el caso tal de que el paciente curse con un absceso del psoas, lo ideal es hacer drenaje percutáneo y dar antibióticos. Si el paciente cursa con una obstrucción, yo debo optar por darle nutrición parenteral antes de pensarme la cirugía. Y si el paciente está estable, pues yo simplemente reseco segmentos cortos y efectúo anastomosis primaria. Aquí también en esta porción pueden manifestarse fístulas, abscesos, que ya veremos posteriormente cómo se manejan. Ya en la porción que afecta a colon y recto, eh, primero debemos ver si es que el paciente cursa con un cuadro agudo o si es crónico. El agudo ya de una paracirugía, el crónico, como les mencioné anteriormente, podemos ser más conservadores, hacer vigilancia con endoscopia anual y realización de múltiples biopsias, entre 40 y 50 biopsias. Ya cuando una de estas biopsias me muestra displasia, ya opto por hacerle una proctocolectomía total. Quiero evitar riesgo de que evolucione a un cáncer colorectal. Si el paciente cursa entonces con una colitis fulminante o un megacolon tóxico, debo hacer el mismo manejo que en colitis ulcerativa. Debo dar reanimación, reposo intestinal, antibióticos de amplio espectro y corticosteroide parenteral. Si el paciente empeora, no mejora, yo opto rápidamente por una colectomía abdominal total con ileostomía terminal. Si el paciente mejora y presenta una proctitis resistente, eh, pienso en una proctectomía programada. Si el recto se encuentra normal, pienso más bien en una anastomosis iliorectal, si es que está ya el paciente recuperado. Y si el paciente bueno, hubo resistencia al tratamiento médico o
o se complicó con el tratamiento médico que se dio, o si el paciente también tiene un riesgo alto de una neoplasia maligna, listo. La cirugía va a ser una colectomía segmentaria. eh, Eso si el colon, el recto o ambos están normales. También en caso tal de que el paciente curse con una estenosis aislada del colon, yo puedo optar por una colectomía segmentaria. Eh, ya en cuanto a la región anal y perianal, es importante saber que debo valorar el resto del tracto gastrointestinal. Si yo veo lesiones perianales, posiblemente yo estoy ante una enfermedad de Crohn que puede manifestarse eh, más proximal también. El objetivo aquí es aliviar los síntomas y definir muy bien las lesiones, ya que con determinada lesión voy a tener determinado proceso a seguir. Los apéndices cutáneos por lo general no se tocan. Generalmente estas heridas no debemos resecarlas, a no ser que los síntomas se empeoren, sí ahí sí debemos extirpar. Si el paciente presenta una fisura anal compleja, que en vez de fisura la denominamos mejor como úlcera anal, yo debo optar por un tratamiento local o sistémico. Queda absolutamente prohibido hacer una esfinterectomía en este caso así porque así. Intento primero con el tratamiento local o sistémico. Si el paciente cursa con hemorroides, debemos recordar que la probabilidad aquí en la enfermedad de Crohn es la misma que en un paciente sin enfermedad de Crohn. Así que pues no debemos tanto apurarnos. Si el paciente nos refiere dolor anal, yo debo hacer una exploración bajo anestesia, ya que necesito saber si es que el paciente tiene de pronto una fístula o un absceso. Eh, Si el paciente cursa con una proctitis, yo debo controlar la infección. Principalmente doy metronidazol. Ya en caso tal de que estemos ante un absceso o fístula, eh, los objetivos grandes en esta patología es controlar la septicemia, delimitar muy bien la anatomía compleja, eh, tratar la mucosa, tratar especialmente la enfermedad subyacente y procurar preservar el esfínter, ya que una esfinterectomía me da problemas de incontinencia y puede empeorar la calidad de vida de estos pacientes. Si el paciente cursa con un absceso perianal recurrente, opto por el drenaje, sí, percutáneo, y doy, seguido del drenaje, tratamiento inmunosupresor. Si el paciente cursa con una fístula, yo puedo optar por hacer una ecografía endoanal, tomar una resonancia magnética y luego realizar un cetón. Un cetón es eh, una técnica antigua para tratar estas fístulas que consiste en pasar una especie de liga de plástico a través del trayecto de la fístula, desde el orificio externo hasta el interno. Después se saca, se amarra, estos dos extremos se amarran y así pues el cetón queda abrazando el músculo esfínter anal. Ya cuando se colocó el cetón, podemos optar por dos de los siguientes caminos. Eh, Podemos eh, hacer un cetón de drenaje, que es como drenar, mejor dicho, dejamos el cetón dentro de la fístula para que la pus no se acumule en la fístula, se drene por otro lado, ¿sí? Y esto es como mientras se hace un procedimiento definitivo, ¿ya? El cetón de corte consiste en que se va aumentando, se va apretando eh, cada 2 o 3 semanas se amarra en el consultorio hasta que se cae por sí solo. eh, Se va cortando la fístula y al mismo tiempo se va cicatrizando el corte. Si el paciente, o bueno, la paciente cursa con una fístula rectovaginal, podemos optar por hacer un colgajo de avance de mucosa rectal o vaginal si está estable. Si no, pues se hace proktectomía. Si el paciente cursa con fístulas crónicas, se puede dar terapia anti-TNF-alfa,
infliximab, adalimumab. Con este se busca cicatrizar esa fístula. Ya, ya en la colitis indeterminada, pues al igual que en los anteriores, las indicaciones de cirugía son la resistencia al tratamiento médico, complicaciones del tratamiento médico y que el paciente tenga un riesgo elevado de presentar una neoplasia maligna. Si queremos respetar el esfínter para evitar todas esas complicaciones de incontinencia, etcétera, podemos optar por una colectomía abdominal total con una ileostomía terminal. Si después de haber hecho una nueva imagen diagnóstica pensamos más que el diagnóstico va hacia una colitis ulcerosa, yo podría optar por una anastomosis anal con bolsa ileal. Sin embargo, si todavía estoy dudoso con el diagnóstico, el camino más seguro es hacer una prostatectomía con ileostomía terminal. Eso era todo, muchachos. Espero que hayan entendido un poco y gracias. Nos vemos en el próximo video.